Este proyecto es sufragado con fondos del programa Título 1A, No Child Left Behind. El Departamento de Educación de Puerto Rico presenta... Aprender matemáticas es como aprender un nuevo lenguaje. Para aprender cualquier idioma, necesitamos conocer los símbolos o letras del alfabeto de ese idioma, cómo se leen esos símbolos y sus significados, especialmente cuando se forman las palabras y se conjugan las diferentes oraciones en ese lenguaje. Para aprender matemáticas, necesitamos conocer también cuáles son los símbolos matemáticos, cómo se leen y cuáles son sus significados, principalmente cuando se combinan unos con otros. En esta lección, conoceremos el significado de una expresión algebraica, los símbolos que se utilizan para representar una expresión algebraica y cómo se traduce una expresión verbal a una expresión algebraica. Esto nos brindará el fundamento para manejar el lenguaje algebraico. Para poder entender el álgebra y utilizar los símbolos algebraicos, necesitamos conocer y manejar los símbolos y significados de una expresión algebraica. En esta lección, conoceremos cuáles son los símbolos matemáticos que utilizamos para formar una expresión algebraica. Esto nos permitirá traducir una expresión verbal de nuestro idioma español a una expresión matemática que utilice símbolos algebraicos. Para poder hacer esto, primero definiremos unos términos fundamentales. Luego veremos ejemplos de cuáles son los símbolos más utilizados y sus significados. Y finalmente traduciremos algunas frases verbales a frases algebraicas. Una variable es una letra o símbolo que representa cualquier cantidad o número. Se llama variable porque la cantidad puede variar. A una variable también se le llama valor desconocido o la desconocida, porque no se sabe cuál es su valor. Puede ser cualquier número. Quiere decir que la variable puede ser igual a 5 décimas, a -1, a un medio, a 25 centésimas o a cualquier otro valor. Cuando hablamos de constante, nos referimos a un número. Se llama constante porque su valor no varía. El valor siempre es el mismo. El número 5 es una constante ya que su valor no varía. En este ejemplo, la variable puede ser cualquier valor. Sin embargo, el valor de la constante siempre será 5. Una expresión algebraica es aquella que contiene números, variables y operaciones matemáticas. Recuerda que las operaciones matemáticas son suma, resta, multiplicación,
división, elevar a una potencia y extraer una raíz. Una expresión algebraica puede ser una variable sola, una constante sola o una combinación de variables y constantes mediante algunas operaciones matemáticas, como en los ejemplos que van apareciendo en la pizarra. Recuerda que cuando hay una constante junto a una variable, esto indica que la variable se está multiplicando por la constante. En este caso, la constante 6 se está multiplicando por la variable z. Cuando hay una constante o una variable junto a un paréntesis, esto indica que se está multiplicando por toda la expresión que está dentro del paréntesis, como en los ejemplos que vemos en la pizarra. Ahora pasemos a estudiar los símbolos de las operaciones matemáticas básicas y las palabras claves que utilizamos en el idioma español que significan estas operaciones. Este símbolo significa sumar, añadir, aumentar, total, más que. Este símbolo significa restar, sustraer, quitar, disminuir, menos, menos que, en álgebra no se utiliza este símbolo porque se confunde con la variable x. No es muy usual, pero cuando se utiliza el punto de multiplicación, se coloca en el medio de los términos que se están multiplicando, como por ejemplo 3 por x. El paréntesis indica multiplicación cuando aparece junto a otra expresión. La expresión más común en álgebra es la constante junto a las variables, como podemos observar en los ejemplos. En estos casos, al número que está frente a las variables se le llama coeficiente numérico. Multiplicar también se puede expresar como producto veces doble, triple. No es muy usual que se utilice este símbolo, pero en ocasiones podemos ver esta expresión. La línea que se utiliza en una fracción es el símbolo más usual para representar la división, como podemos observar en el ejemplo que tenemos en pantalla. La división también se puede expresar como dividir,
cociente, razón, dividir en partes iguales, la mitad de un número. Ahora pasemos a traducir una expresión verbal a una expresión algebraica. Para ello debemos utilizar los símbolos de operaciones adecuados conjuntamente con las variables y constantes que representen la situación verbal. Si nos piden que escribamos una cantidad desconocida, pues representamos con una variable cualquiera. Puede ser X, pero también puede ser cualquier otra variable. En este caso, nos piden que escribamos la suma de dos números. Deben ser dos variables distintas. Y no se puede utilizar la misma variable porque la situación expresa que son cantidades distintas. Cuando se dice un número más 5, le sumamos 5 a la variable. La frase más que significa que debemos colocar el número desconocido primero, o sea, la variable, y a ella se le suma el 8. Así que en este ejemplo, hay que colocar el número desconocido primero y luego la expresión de sumar 8. Si se trata de 3 menos un número, pues sería 3 menos la variable X. La frase menos que significa que debemos colocar el número desconocido primero, o sea, la variable, y luego le restamos 3. Como diferencia implica resta, la diferencia entre dos números sería X menos Y. Un número disminuido en 7 unidades significa que a la variable le restan 7 unidades. Cuando se habla de la mitad de un número, significa que debemos dividir ese número por 2 o también multiplicar la cantidad X por un medio. Cuando se habla del doble de un número, implica multiplicar el número por 2. Si nos hablan de 3 veces una cantidad, quiere decir que debemos multiplicar la cantidad por 3. Después de haber visto estos ejemplos, vamos a realizar y analizar una serie de ejercicios donde se pone de manifiesto cómo podemos convertir una expresión verbal en una expresión algebraica. Y veces un número. Cuando se habla de Y veces un número, implica multiplicar el número por la cantidad, que en este caso es Y. Veamos cómo se representa. El doble de un número más 4. Aquí vemos el doble de un número al que luego se le suma 4. El doble de la suma de un número y 4. El doble de una suma implica que el total de la suma se multiplica por 2. Veamos cómo se traduce esta expresión verbal a una expresión matemática y luego explicaremos los pasos. En este caso, hay que encerrar entre paréntesis la suma para luego poder multiplicar por 2. No se puede escribir este ejemplo como 2x más 4, porque duplicaríamos solamente el número x y no el total de la suma de x y 4. La edad de alguien 7 años atrás. En este caso, como no sabemos qué edad tiene la persona, utilizamos la variable x. Cuando se habla de años atrás, implica restar, de manera que la expresión quedaría de la siguiente forma.
Una cantidad restada de 3 veces esa misma cantidad. En este caso, la frase restada de significa que se restó esa cantidad de otra cantidad que existía primero. Como dice que es la misma cantidad, hay que usar la misma variable. Veamos. El producto de 2 números. Recuerda que siempre que se habla de producto, implica multiplicación. En este caso, como no sabemos cuáles son los números, utilizamos dos variables diferentes. Veamos la traducción a expresión algebraica de esta expresión verbal. El cuadrado de un número. Cuando se habla del cuadrado de un número, implica elevar a la potencia 2. Como en este caso no sabemos cuál es el número, utilizamos la variable x. Veamos cómo quedaría la expresión algebraica. Un número multiplicado por sí mismo 6 veces. Recuerda que cuando se habla de un número multiplicado por él mismo, estamos hablando de elevar a una potencia determinada. En este caso, a la sexta potencia. El cociente de 2 números. Cociente implica división. Como no se sabe cuáles son los números, se usan dos variables diferentes. La expresión quedaría de este modo. El cubo de un número más el triple del mismo número. El cubo de un número implica elevar el número a la potencia 3. El triple de un número implica multiplicar el número x por 3. Como en este caso se trata del mismo número, utilizamos la variable x. Quedaría de esta forma. Seis menos que el doble de un número. Ya hemos dicho que menos que implica que se restó de una cantidad determinada. En este caso, restamos 6 del doble de un número. El doble de un número implica que multiplicamos la cantidad por 2. Veamos cómo quedaría la expresión algebraica. Cinco veces la diferencia entre 2 números. 5 veces una diferencia implica que se multiplica por 5 la diferencia o resta de dos números. Hay que encerrar entre paréntesis la diferencia, o sea, la resta. Repasemos ahora algunos conceptos presentados en la lección de hoy. Todos los ejemplos que hemos visto en la lección de hoy son frases. En ninguno de ellos hemos visto una oración completa. Si unimos dos frases con un verbo, entonces representaría una oración. Por ejemplo, 2 veces una cantidad es igual a esa cantidad menos 8. En este caso, tenemos dos frases. 2 veces una cantidad
y esa cantidad menos 8, unidas por el verbo es. Esta oración se representa como estamos viendo en la pizarra. En matemáticas, los símbolos que se utilizan para unir dos frases y formar una ecuación o una inecuación son los siguientes. Es igual, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. El símbolo de es igual lo utilizamos en las ecuaciones y en las inecuaciones utilizamos los símbolos menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. En otras lecciones que estudiaremos más adelante, resolveremos ejercicios y problemas algebraicos aplicando los conceptos presentados en esta lección. Y así hemos llegado al final de nuestra lección en el día de hoy. Los esperamos en la próxima lección, donde estaremos estudiando las propiedades de los números reales. Nos vemos en la próxima.